Bien, bienvenidos a esta nueva clase con el tema movimiento armónico simple. Bien, para comenzar vamos a definir lo que es un movimiento armónico. Vamos a decir que un cuerpo o una partícula describe un movimiento periódico cuando las variables posición, velocidad y aceleración de su movimiento toman los mismos valores después de cada intervalo de tiempo constante denominado periodo. Bien, para definir lo que está en el recuadro de verde, vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que tenemos sobre una superficie plana, puede ser un techo, está sostenida una pelota por un resorte. Entonces, el movimiento que describe esta pelota es básicamente la figura que nosotros vemos de color azul. Entonces, las variables posición, velocidad y aceleración toman los mismos valores. Claro, esto dentro de un intervalo de tiempo. Es decir, que la pelota va a tener un periodo de tiempo constante y por ser en este caso constante lo vamos a llamar periodo. Bien, vamos a revisar ahora los cuerpos de la siguiente figura, que se mueven alternativamente a uno y a otro lado, desde la posición central de equilibrio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, podemos ver esta pelota ahora que tiene un movimiento hacia un lado o hacia la izquierda y hacia la derecha, decimos que realiza un movimiento oscilatorio o vibratorio. Básicamente aquí tenemos también de nuevo un objeto que está colgando de un resorte. Entonces, este movimiento oscilatorio o vibratorio lo llamamos también armónico, debido a que cuando nosotros tenemos un resorte, al momento de bajar, también ese resorte hace una fuerza para que vuelva a subir. Entonces, una partícula describe un movimiento vibratorio cuando se desplaza sucesivamente de un lado a otro y su posición de equilibrio se repite dentro de intervalos regulares de tiempo. En este caso, lo que habíamos mencionado, si bien es cierto, se va a mover de un lado a otro, el movimiento va a ser nuevamente periódico, es decir, tiene una posición central regular y simplemente se mueve de un lado a otro. Ya, ahora vamos a suponer que tenemos otro cuerpo, pero ahora está sobre una superficie lisa. El mismo movimiento, solamente que en este caso vamos a utilizar una fuerza que empuja primero al cuerpo de su posición de equilibrio, donde estaba simplemente sostenido por el resorte. Entonces, al momento de esa fuerza externa ser una fuerza, como lo observamos aquí en la línea azul, que tira básicamente hacia afuera el objeto, este cambia la posición del resorte. Si nosotros podemos observar aquí, el resorte ahora está bastante estirado. Y cuando vuelve a su posición, o cuando se suelta, en este caso el objeto del resorte, vuelve a su posición original. Pero esto que ha originado, como en este caso el resorte estaba bastante, en este caso largo, ahora al volver a su posición, como esta fuerza externa la regresa a su posición original, el resorte va a estar bastante contraído. Y la distancia se disminuyó de la posición original que teníamos en la parte de arriba. Bien, entonces se describe un movimiento rectilíneo oscilatorio desde un punto de origen. En este caso, el punto de origen lo tenemos justamente aquí, donde está la posición original del objeto. Y se observa que el objeto se cambia de posición por una fuerza, en este caso externa, y la fuerza recuperadora que lo devuelve a la posición de equilibrio. Todas esas fuerzas necesitan de una ley. Entonces, esa ley la vamos a llamar ley de Hooke. Cuando un resorte se estira, hay una fuerza restauradora que es proporcional al desplazamiento. Como nosotros tenemos una proporcionalidad, esa proporcionalidad se transforma en una constante. ¿Cuál es esa constante? Es la constante del resorte K, que viene a ser una constante dependiente de cada resorte.
En este caso depende de la fuerza y de la distancia que en este caso se haya estirado. Ya, la fuerza en este caso elástica siempre la vamos a tener en una fuerza que estira el resorte primero y luego contrae el resorte. Y como habíamos visto en el ejemplo anterior, siempre va a haber esa fuerza de contracción que hace que la deformación del resorte cambie. Es decir, si tenía bien una longitud inicial, luego vamos a tener otra longitud final debido a esta fuerza restauradora. Bien, vamos a resolver algunos ejemplos de aplicando esta ley. Primero, el movimiento oscilatorio de un cuerpo sobre una trayectoria recta es armónico simple cuando está sometido a la acción de una fuerza de restitución proporcional, en este caso a la posición. Justamente lo que habíamos visto de la ley de Hooke, que fuerza es igual a la constante de deformación del resorte por la distancia, en este caso, que se estira el resorte. En este caso, esa fuerza, como es proporcional a la posición, debe ser con el origen en el punto de equilibrio o el centro del objeto al cual se está estirando y siempre va a estar en sentido contrario. Bien, vamos a resolver el siguiente ejemplo. El primer ejemplo me dice, un muelle al que se le aplica una fuerza F de 500 newtons sufre una deformación de 2 metros. ¿Cuál es su constante de elasticidad? Bien, primero vamos a sacar algunos datos. Entonces, primero que tengo la fuerza. Entonces, la fuerza es igual a 500 newtons. Y dice que sufre una deformación, es decir, X es igual a 2 metros. Lo que yo quiero encontrar es la constante K, la constante de elasticidad. ¿Qué voy a utilizar para resolver? Pues voy a utilizar la ley de Hooke, que me decía la fuerza es igual a la constante por, en este caso, la distancia de deformación. Bien, como lo que yo necesito es esta constante K, voy a despejar esa constante. Me quedaría que la constante K es igual. La fuerza, como ya está en el primer miembro, la dejo en el primer miembro. Y en este caso, la deformación X, que está multiplicando la constante, pasaría a dividir. Es decir, la constante es igual a la fuerza dividido para la deformación X. Entonces, la constante K va a ser igual. Reemplazo los datos. Fuerza es igual a 500 newtons. Y la deformación es igual a 2 metros, es decir, 500 dividido para 2. Bueno, 500 dividido para 2 es igual a 250. 250 newtons sobre metros. Y esta sería la constante de elasticidad para este resorte. Vamos con otro ejemplo. Ya, el ejercicio me dice, un muelle al que se le aplica una fuerza de 180 newtons sufre una deformación de 6 metros. ¿Cuál es su constante de elasticidad? Bien, al igual que el ejemplo anterior, primero necesito los datos. Ahora la fuerza es de 180 newtons y sufre una deformación X igual a 6 metros. Lo que nosotros queremos saber es la constante K. Entonces, utilizamos la misma fórmula. Fuerza es igual a la constante por la deformación. Y ya sabemos que la constante era igual a fuerza dividida para la deformación. Entonces, la constante va a ser igual. Ahora la fuerza es igual a 180 newtons. Entonces, fuerza igual a 180 newtons dividido para la deformación. La deformación que es igual a 6 metros. Bien, entonces, 180 dividido para 6 es igual a 30 newtons sobre metros. Y listo, ya tengo la constante de deformación. Bien, y así simplemente trabajamos el movimiento armónico simple. Muchas gracias por su atención.